Bueno, estamos de regreso y concluimos esta plática que hemos tenido la semana sobre los libros que leer, las películas o series de televisión que ver. Y bueno, en esta ocasión está con nosotros Mayra González. Ella es editora de Editorial Taurus. Así es. Ya habías estado con nosotros. Ya soy cliente frecuente. Gracias, Mayra, por estar con nosotros. Y también nos acompaña Diego Rabasa, él es editor de Sexto Piso. Diego. Gracias, Leo. También ya habías estado con También nosotros, he visto por acá. Bueno, a ver, primera recomendación, Mayra. Ficción, vámonos con novela. Primero Alfaguara. ficción, a ver. Con amor, tu hija, de Jorge Alberto Gudiño, un escritor mexicano, es su segunda novela. Sí. Y es una novela que está desatando una gran polémica porque uno de los temas que toca es el tema del incesto. Ah, caray. Un padre que es un gran escritor de bestsellers, que vive muy bien, vive en una gran isla, se da la gran vida. Todos los años recibe la visita de su hija. Desde que su hija tiene 17 años, ella llega con un novio. Todos los años llega con un novio y bueno, al papá le da igual, pero realmente le molesta no poder convivir con ella. El tema es que este año viene con una amiga. Y al momento en que el papá ve a la amiga, porque la amiga es muy guapa, observa a la amiga, la espía, la trata de seducir, pero se da cuenta mientras mira a la amiga que su hija es todavía más hermosa, que su hija es todavía más guapa. Y entonces, realmente, y por eso decía yo que era uno de los temas el del incesto, porque en realidad no es el tema de la novela. El tema de la novela es la felicidad y cómo el autor maneja a este personaje. Todo el tiempo estamos viendo qué piensa, qué siente este personaje. Entonces, es muy complejo porque vamos viendo la culpa, el deseo, el amor finalmente, porque ahí hay amor. Sí. Entonces es verdaderamente interesante, todo el tiempo estamos montados sobre el protagonista, viendo qué piensa, viendo cómo está mirando. Fíjate que este año tuvimos la oportunidad, fue un tema de la semana aquí en Es la Hora de Opinar, porque uno de mis profesores, tengo que decirlo, cuando estudié el posgrado, resulta que causó todo un escándalo. Es un profesor de Columbia, de la Universidad de Columbia, causó un escandalazo porque pues resulta que traía una relación incestuosa con su hija. Con su hija. Y se desató todo un debate de si dos adultos que voluntariamente, o sea, era consensual entre estos dos adultos, pues pueden tener relaciones amorosas, sexuales, ¿no? Padre e hija. No, bueno, aquí lo estuvimos, es un tema tabú, ¿eh? Es un tema tabú que hace falta definir en su correcta dimensión. Tremendo. Porque no es abuso, porque no es... Pero está buena Está buenísima, la verdad está muy buena. A ver, ¿cómo se llama entonces? Con amor, tu hija, de Jorge Alberto Gudiño. Gudiño, y es evidentemente Alfaguara. Exacto. De tu editorial. Exactamente, muy buena. Muy bien. Diego. Bueno, pues hablando de... No precisamente de los tabús, pero sí de esquemas mentales fijos que nos producen mucho daño, que nos causan una incapacidad tremenda para alcanzar juicios de realidad que sean un poquito más precisos y más cercanos a la vivencia cotidiana, que no sean estas anquilosantes piedras angulares de pensamientos y de ideas fijas. Quiero recomendar este libro que se llama La Moda Negra, de un filósofo y psicoanalista norteamericano llamado Darian Leader. El planteamiento del libro me parece que es tremendamente revelador. Darian Leader lo que dice es que la depresión es una de las grandes enfermedades del siglo XX, pero que más allá de ser una enfermedad, es una creación, es una elaboración que nace más o menos al mismo tiempo que nace la cura contra ella, o sea, los antidepresivos. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es un país que tiene menos del 5% de la población del mundo, se consume más de la mitad de los antidepresivos de todo el mundo. Pero lo que, a ver, quiero tratar de entender, el argumento es que aquí hay una feliz coincidencia entre el incremento de la depresión y los medicamentos contra la depresión. No es que haya... O de que de alguna manera... Digo, porque hay gente, yo he escuchado el argumento de que quien ha propagado la depresión son las mismas farmacéuticas para hacer negocio, ¿no? Claro, no es que se haya crecido la depresión a partir de que surgió la cura, sino de que muchos síntomas diversos que configuran una enfermedad ahora conocida como depresión, justo se agruparon alrededor de esta enfermedad, pero en realidad son muchas enfermedades. O sea, él, por ejemplo, dice que hay dos cuestiones fundamentales que fincan los síntomas de la depresión: el duelo y la melancolía, y que son
dos caminos completamente diferentes. El duelo es nuestra incapacidad para lidiar con una pérdida. La pérdida es esencial en el desarrollo de todos nosotros. Claro. Vemos en la necesidad forzosa de lidiar con ella tarde o temprano. Y la melancolía es una especie de malestar inmanente a la existencia. Es como esta especie de arrojo. Bueno, la misma palabra viene de los griegos, ¿no? Exactamente. Pero son exigen dos tratamientos completamente distintos y ahora han sido encapsulados bajo el tema de la depresión, pero la postura real del libro, es como una especie de planteamiento introductorio, pero lo que dice Darian Lieder es que el arte, la literatura, la cultura en general, es la herramienta por excelencia para los seres humanos para poder lidiar con este sentimiento de pérdida y para poder combatir a la melancolía. Es decir, es una especie de mediador entre esa realidad que nos amenaza y que no podemos comprender y nosotros como sujetos, ¿no? Entonces, a mí me parece increíblemente revolucionario el pensamiento porque rescata las artes, la literatura, la cultura de esa zona limítrofe que le ha asignado la cultura occidental, globalizada, liberal, etcétera, y la sitúa en el centro del problema de la infelicidad humana. Es decir, o sea, ¿tenemos una cultura depresiva? ¿Eso es lo que estamos diciendo? Tenemos una cultura que no sabe abordar la depresión. Que no sabe abordar y que no sabe lidiar con la depresión desde sus causas. Es decir, ahora pareciera ser que es una enfermedad como anatómica, biológica, química, y que con una pastillita se cura, y alguien le dice, no, maestro, o sea, un momento, esto siempre hay que rastrear el problema de sus orígenes, y la depresión normalmente tiene o un componente que tiene que ver con la melancolía o con el duelo. ¿Qué es lo que los psicoanalistas dirían, no? Es lo que los psicoanalistas dirían, pero Darian Lieder lo saca un poco del terreno, él es psicoanalista, lo saca un poco del terreno estrictamente del psicoanálisis y lo lleva un poco al fenómeno de la cultura en general. Es decir, nosotros no somos capaces de lidiar con la pérdida en nuestra vida, vamos desarrollando ciertos síntomas que ahora cualquier tipo de cansancio, tristeza, falta de apetito, falta de energía, depresión, toma tu pastilla. Sí, tu Prozac y se acabó, claro. Entonces nos convertimos como una especie de zombies que vamos transitando por la vida en una medianía emocional sin atender realmente las causas del problema. Y la propuesta es, no vayamos por la salida fácil de los fármacos, mejor el arte, la cultura, la literatura, para poder rescatar... La moda negra. La moda negra. Muy bien. No venía preparada, pero aquí Diego y yo tampoco es que nos hayamos puesto de acuerdo, pero sobre arte, El puño invisible de Carlos Granés, un colombiano que vive en España, que es el premio de ensayo Isabel Polanco, el premio de ensayo de este año, y que primero hace una historiografía acerca de las vanguardias artísticas. ¿No le había ganado nuestro colega del CIDE el premio Isabel el primer Polanco, año, exactamente, Rafael Rojas, con las Repúblicas de Aire hace 2 años. Ah, ok, perfecto. Este es el tercer premio que entregamos con El puño invisible. Las vanguardias artísticas, desde Marinetti con el futurismo hasta Los Indignados. Y ahora voy a decir por qué Los Indignados son una vanguardia o una contravanguardia. Pero lo que hace Carlos no solamente es contarnos en tal año, tal vanguardia, tenía tales reglas, etcétera. No, lo que él hace es decir, las vanguardias que aparecieron en determinados momentos, aparecieron para ir en contra del sistema, para ir en contra del gobierno, para ir en contra de todo el establishment. Y de pronto resulta que se convierten estas vanguardias en la nueva academia, se convierten en en el nuevo canon, y ahora, por ejemplo, la moda las utiliza, ¿no? Entonces, gente que quería estar detrás de toda la moda, que quería estar en contra de todo lo que era para la generalidad, se convirtió en portada de discos, se convirtió en camisetas, se convirtió... Che Guevara, ¿no? Exactamente. Yo tengo una camiseta buenísima del Che Guevara con una camiseta de Bart Simpson. Es una caricatura del New Yorker, por cierto. Es justo eso, y lo que él dice, por ejemplo, es que ahora un movimiento como el de los indignados, en realidad lo que está haciendo es ir en contra de lo que estos jóvenes pensaban, porque ahora los indignados lo que quieren, en realidad, es el sistema del cual antes estaban los jóvenes. Bueno, ya vieron que los indignados el movimiento de Occupy Wall Street, ya hay camisetas, tazas, o sea, esta cosa del capitalismo de poderse... De ahí, ese es de alguna manera el argumento, ¿no? De cómo se apropia el capitalismo estas vanguardias. Las empresas se lo apropian y la academia también se lo termina apropiando. Entonces, todo esto que quería estar fuera de los museos, ahora está en los museos y sale en las noticias y es enseñado en las universidades. Y entonces, realmente, ¿en dónde estuvo
la rebelión de estas grandes vanguardias. El puño invisible. El puño invisible de Carlos Granés, editado por Taurus. Perfecto. Diego. Bueno, yo traigo un libro de poesía del reciente premio Nobel, Thomas Tranströmer, El cielo a medio hacer, y le decía justo ahora a Javier Tello, antes de entrar acá, que yo hace mucho tiempo que no me topaba con un libro que me causara tal impacto de un escritor contemporáneo, ¿no? Tranströmer es un poeta que lleva muchísimos años haciendo una obra muy importante. Que ahora no puede hablar, ¿no? Tiene un problema. Sí, es impresionante lo que le sucedió. Hace 10 años sufrió una apoplejia que le dejó paralizado la mitad del rostro. Pero hay poemas suyos de 10 años antes de que tuviera ese ataque, en los que él de alguna manera invoca esta situación. O sea, hay un poema en el que explícitamente dice: y entonces llega el derrame cerebral que me paraliza la mitad del rostro, bueno. renuncio al mundo de las palabras para poder sumergirme de lleno al lenguaje. Es decir, lo que Tranströmer logra hacer es, el mundo para él es como una especie de libro abierto con el que se puede comunicar a placer, y normalmente casi toda su poesía está ubicada así en paisajes nórdicos recónditos. Y lo que él hace es decir, noruego él, ¿no? Es sueco. Digo sueco. Lo que él hace es como suprimir el mundo concreto de las palabras, el mundo de las imágenes, para poder comunicarse con verdades que no caducan, ¿no? Sí. Y este libro, El cielo a medio hacer, me parece que es el volumen para entrarle a Tranströmer, porque al final de la antología poética que recoge, tiene su autobiografía. Entonces es increíble la manera en la que Tranströmer se acerca a la niñez, por ejemplo, la perspectiva que tiene de la memoria como una entidad dinámica que normalmente está al servicio de los fervores y de las pasiones que estamos experimentando en el presente. Es decir, no es lo mismo la manera en la que tú evocas tu niñez ahora a como la evocabas hace 10 años, no, claro, a como la vas a evocar dentro de 10 años. Y la niñez fue un momento que ya transcurrió, es decir, no es que el suceso se reelabore, el que lo reelabora eres tú a partir del momento presente que estás transitando. Déjame hacerte una pregunta, porque yo siempre he tenido dudas sobre el tema de leer poesía traducida. No sé qué tanto se pierde en la traducción. Digo, yo leo inglés y leo español y luego veo poemas en inglés traducidos al español, y creo que sí se pierde mucho. Seguro se pierde, pero bueno, pues en el caso de un escandinavo no hay otra manera de acercarse a la... Pero mira, la traducción de la poesía es un fenómeno interesante, porque se pierde lo mismo que se pierde en Shakespeare, o lo mismo que se pierde en Tolstoy, o lo mismo... Pero digamos, en prosa es llevadera la traducción. Lo que pasa es que en la poesía es como una reescritura. Porque la traducción, o sea, si tú lees las traducciones de T.S. Eliot o de Yeats, o sea, no son traducciones literales de ninguna manera. Entonces es un trabajo de reescritura que es... Sí, Octavio Paz, por ejemplo, tradujo muchos poetas, pero era una traducción poética. Exactamente, digamos, ¿no? exactamente. Entonces, por supuesto que no estás leyendo quizá a Tranströmer, pero hay una reelaboración de escritura poética que lo que tratan de hacer es conservar el tono, igualar los registros, igualar los ambientes, las texturas. Entonces, o sea, el traductor tiene que ser mucho más, pues, un escritor, digamos. Claro, y tiene que tener la versatilidad y la capacidad para darse esas licencias de salirse de lo estrictamente, digamos, literal, ¿no? Sí, del Google, que hoy el Google te traduce todo. Sí, claro. Pero a ver, entonces, ¿cuál es el nombre del libro? Es El cielo a medio hacer. El autor es Thomas Tranströmer, que es el premio Nobel sueco. De veras, creo que reivindicó el premio Nobel con el que yo no había encontrado así una revelación. Qué bueno que nos traes algo de poesía, También, ¿no? Mayra. El Pulitzer de este año, de 2011, El emperador de todos los males, una biografía del cáncer del hindú Siddhartha Mukherjee, un oncólogo, que es justo eso, es una biografía del cáncer. Es como si el cáncer fuera un personaje, se lee como una tremenda novela. Y hay muchas biografías así. ¿Sabes que hay una de Dios? Sí. Buenísima. Está sensacional. Muy buena. No la he terminado. Sí. Hay una de Dios del canal de Panamá, o sea, ahora se puso de moda. No, y esta es tremenda, porque además, pues, ¿quién quisiera convivir con un protagonista como el cáncer, no? Absolutamente nadie. Sí. Entonces, lo que él hace es desde... Fíjate que vemos incesto, depresión, cáncer. Dios mío, son vacaciones, señores. No, bueno, es necesario profundizar en estos temas para dar gracias de lo que tenemos. Claro. Fíjate que está muy recomendado. Yo lo he escuchado mucho. Ha ganado el premio Pulitzer y otros premios, creo. Sí. ¿Tú ya lo leíste? Yo ya lo leí. La verdad es que sí me
me dejó bastante afectada en términos emocionales y en términos intelectuales por cómo consigue contar verdaderamente la historia de una enfermedad que empezó hace miles de años. Sí. Se da cuenta desde una princesa persa que le apareció un tumor y que le pidió a uno de sus esclavos que se lo extirpara, hace miles y miles de años, cómo fue el convertir realmente esta enfermedad en algo real. Es decir, había antes discriminación, no se le consideraba una enfermedad, se les dejaba morir a los pacientes porque para los médicos no era suficiente, no había mucha esperanza como para utilizar recursos en estos enfermos, como el paralelismo con el SIDA en los 80s, cuando por fin estas enfermedades... Bueno, el SIDA ha sido fundamental para encontrar algunos remedios para el cáncer. Claro, y para que se les dé la cura y la asistencia social a los enfermos. Y lo increíble es que ya hay cura para el cáncer, para ciertos cánceres, ¿no? O sea, hay remisiones, ¿no? Hay remisiones, pero incluso él también plantea algunos tratamientos que se le daban a algunos pacientes y que entonces se daban cuenta de que había una remisión en ese paciente, entonces decían, ya encontramos la panacea, lo aplicaban a otro paciente con un cáncer idéntico y resulta que había un resultado totalmente diferente. Bueno, nos tenemos que ir rápido. Nada más menciónanos el tercer libro que tú traías, porque ya nos tenemos que ir. Es una serie, es un volumen editado como homenaje a Franz Kafka, que recoge los dibujos que él mismo elaboró en sus cuadernos, en los diarios, en las cartas, y que le daba que muestra una faceta distinta a la que conocemos de Kafka como artista, que realmente era como decía Max Brod, ¿no? El pensamiento de Kafka se construía en imágenes, sus novelas, sus relatos realmente no tienen trama, no tienen historia, son como epifanías, imágenes, momentos de revelaciones, y aquí se rescata un poco esa perspectiva de Kafka como dibujante. Además, lo que hicimos fue tratar de encontrar fragmentos de su obra que se emparentaran. Este es de Sexto Piso. Ah, qué padre. Ahí está, Franz Kafka, dibujos. Bueno, nos tenemos que ir. Yo traía aquí, vean mi libro. Mira nada más. 90 libros tengo aquí en esta cosita, pero ya lo dejo para la siguiente vez que recomendemos libros. Pero muchas gracias. Gracias. Diego, Gracias, gracias. Mayra, feliz año. Feliz Navidad. Igualmente. Ahí tiene usted las recomendaciones de libros, en este caso. Yo mañana lo espero en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Mañana es edición de fin de semana, viernes. Vamos a entrevistar a un personaje público y vamos a platicar con él o con ella sobre sus 3 películas favoritas. No se lo pierda. Aquí nos vemos.